Una vez un hombre cansado de la vida se fue a su casa dispuesto a suicidarse. Tenía en su casa un patio trasero con un árbol grande, un poco seco, y entonces tomó una banqueta y una cuerda. Se puso debajo del árbol, pasó la cuerda por una rama del árbol y se subió a la banqueta, se ató la cuerda haciéndose un nudo típico en el cuello, le dio una patada a la banqueta, ¡bum!, se cayó la banqueta y quedó colgando del cuello. Y en aquellos momentos, como el árbol estaba un poco seco, la rama se rompió. El hombre cayó con todo el costillar encima de la banqueta, ¡uy, qué daño! Y encima le cayó la rama que se había desgajado del árbol, ¡bum!, en la cabeza, y le dio un golpe. Se levantó medio mareado y con la cuerda colgada al cuello dice, casi me mato. Bienvenidos a Veamos, este espacio donde durante unos 20 minutos más o menos hablaremos compartiendo con vosotros algunas de las preguntas que nos hacéis en nuestro correo electrónico con estos temas tan interesantes que compartimos con vosotros, como el de hoy, por ejemplo, que Sara de Colombia nos ha propuesto que hablemos sobre la depresión y el suicidio. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos seguís de Nazaret TV. Y hoy quisiéramos saludar a Pedro de Chile, que nos anima y nos dice en su correo que debemos ser más valientes para defender el proyecto de Dios sobre la humanidad. Encomendamos esta bendita patria de Chile, ¿verdad, Pedro? También Gabriel de Montevideo, Uruguay, que es nuestro valiente abogado particular, nos habla de que su confianza en María dará sus frutos. Perseverancia, Gabriel. Rosa, de Buenos Aires, nos pide por la salud espiritual y física de Héctor. Claro que sí, le encomendamos. También a María del Carmen le enviamos saludos. Isabel Margarita de Santiago de Chile nos recuerda esa llamada a la santidad que nos hace Jesucristo ya desde el Evangelio y que la Iglesia ha ido recordando y ayudando a vivir a lo largo de los siglos, sobre todo con el testimonio vivo de los santos, nuestros hermanos. Elena Lourdes nos anima a seguir adelante este proyecto de Veamos con claridad. José de San Diego, California, también te saludamos, José, que nos escribes mucho, un hombre apostólico con una gran fe y inteligencia, de gran inquietud, que nos propone temas de mucho interés y de mucha actualidad. José, hacemos lo que podemos porque nos pones el listón muy alto, pero ahí estamos, hacemos pues lo que podemos. Bendiciones también. A Karina de Buenos Aires, Argentina, también la saludamos. Gabriel y Graciela, un matrimonio joven que también están muy interesados, nos piden permiso para reenviar los Veamos a compañeros y amigos de México, de Argentina, de Venezuela. De hecho, solo son píldoras de fe para pensar, para aclarar ideas y también para compartir. Por lo tanto, adelante, claro que sí, no hay que aflojar en la evangelización. También a Concepción de Miami, en nuestra cubana, pues también le decimos, como dice ella, ¡viva Jesús! ¡Qué bonito! Esteban, que nos ha ayudado mucho también con sus comentarios técnicos, muchas gracias, de verdad que sí, bendiciones. Y Laura, nuestra venezolana, que vive en España, pues también nos felicita, nos comparte sus buenos deseos y también nosotros pues le decimos que bendiciones, claro que sí. Y como decíamos al principio, Sara de Colombia nos ha propuesto el tema de hoy que queremos tratar con todos ustedes, pues y con el Padre Enrique, por supuesto, sobre la depresión y el suicidio. Sobre todo nos interesa mucho cómo el Padre Enrique nos da pistas no solamente de lo que es, sino de cómo afrontarlo desde la fe y desde esos aspectos que son tan interesantes que siempre aprendemos aquí y que nos sirven para pensar. Por eso le decimos al Padre Enrique, ¿qué nos dirá sobre la depresión y el suicidio? Bueno, primero tendríamos que ver un poco qué es esto de la depresión, porque si no, llamaríamos depresión a cualquier cosa. Claro. Entonces, simplemente porque uno está bajo de tono, no es una depresión. O si uno es perezoso, que también está como, sí, que es diferente, ¿no? Sí, yo me acuerdo estar en el hospital, en un postoperatorio, y decirme una psiquiatra, venir la psiquiatra y decirme,
usted está con depresión. Le digo, no, yo no estoy con depresión, estoy hecho polvo, que es diferente. Pues estás bajo de tono porque no tienes fuerzas para nada, pero depresión es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, depresión podríamos definirla, aunque hay muchas definiciones diferentes, pero una sería un trastorno que provoca tristeza profunda, pérdida de interés, fatiga, alteraciones del sueño, del apetito, pensamientos negativos, dificultad para actuar. Este trastorno general es lo que sería la depresión. Pero la depresión va por grados, empieza poco a poco. Ajá. Y llega un momento, esto lo explicaba no sé dónde Juan Pablo II, cuando decía, llega un momento en que si uno se deja llevar, algo se rompe aquí en la cabeza y te hundes. Y entonces salir cuesta mucho. Claro, aquí el problema es cuando uno entra en depresión, tiene la tendencia a echarse culpas encima como si fuera culpable de la depresión. Uy. Y entonces hemos de decir que cuidado con eso. Que uno esté muy mal en ese momento no quiere decir que toda culpa sea suya, ni muchísimo menos. Claro. La Iglesia sabe compartir el dolor y se da cuenta, y nos damos cuenta todos, de que una enfermedad es una enfermedad. Otra cosa es lo que en la enfermedad hagas, pero una enfermedad es una enfermedad. Claro. Y ha de ser tratada, tanto psiquiátricamente, a veces incluso psicológicamente, y después con la ayuda también de la fe, que también ayuda en estas cosas. Pero no solo es la fe. Yo aquí me gusta explicar siempre que teníamos en una parroquia una feligresa que llegaba un momento que iba hundiéndose, la llevaba el psiquiatra, la llevaba al hospital, le hacían lo que yo llamo, pero seguro tiene otro nombre y no es eso exactamente, como un pequeño electroshock. Y esa mujer cambiaba radicalmente y durante un año estaba estupenda. Anda. Con solo eso. Se pasaba, era una cosa ambulatoria, iba allí, la anestesiaban mínimamente para que no sufriera nada, le aplicaban el tratamiento y volvía a casa. Y volvía perfecta. Le ponían los cables bien. Sí, le reordenaban los cables para entendernos. Bueno, entonces dices, ¿todo es un problema solo mental o un problema moral? No. Aquí en la depresión entran muchas cosas. Pero es cierto que también de cómo te tomas la vida es más fácil o más difícil caer en depresión. Si una persona piensa que todo es un desastre, empieza con problemas muy serios y sobre todo se queda sola y abandonada de todos, caer en depresión es muy fácil. Esto pasa un poco y esto creo que todos lo hemos visto. Cuando, por ejemplo, alguien queda viudo o viuda, pues es normal que uno baje de tono y que pase un duelo. ¿El duelo es una depresión? No. ¿Es un tipo de depresión pequeña? Sí, en el sentido de que las cosas cuestan más, uno se encuentra más decaído, ve las cosas más duras, más difíciles durante un tiempo. A veces le pueden dar ganas más de llorar que otros momentos, pueden pasar todas estas cosas, pero que son normales. Mientras eso vaya desapareciendo poco a poco, eso es simplemente vivir el duelo. No es una depresión. Claro. Aunque hay puntos que parecen depresión, pero no lo son. El problema es cuando uno se hunde. Entonces aquí hay también otros problemas. La depresión, cuando una persona se vuelve triste y empieza a no tener ganas de hacer nada, ¿eso siempre es una depresión? Pues no. Hay momentos en que si una persona empieza a dejar todos aquellos instrumentos que te ayudan en la fe y empiezas a dejar los sacramentos y empiezas a dejar pues las devociones particulares que cada uno tiene para mantener su fe y mantenerse bien, deja de luchar contra las tentaciones y empieza a hundirse psicológicamente y no pone remedio y no quiere actuar, entonces eso puede ser acedia, puede ser simplemente una enfermedad espiritual, pero no física. Es aquel que
Bueno, has decidido ser un vago. Mal dicho, porque la cedia no es solo ser un vago, pero para entendernos, hay una enfermedad y tú no quieres poner remedio, sino que te dejas llevar por eso. Y entonces das la culpa a que estás mal. Hay veces que, entonces, si realmente estás mal y no puedes hacer otra cosa, eso sería una depresión. Si es que a ti te conviene, o sea, que hay vagancia, entonces no es depresión. Es simplemente que tú tienes todas las excusas para no hacer nada. Claro. Eso yo creo que los que trabajan en empresas lo han visto muchas veces. Una cosa es aquel que tiene un problema muy serio y que por un momento, por una desgracia grande, se ha hundido en una depresión, y otra cosa es aquel que es un vago integral, que cualquier excusa es buena para no trabajar. No es lo mismo, me explico, son cosas diferentes. Claro, de todas maneras, cuando a veces como sacerdotes pues vienen personas y expresan su tristeza, te hablan e incluso te pueden decir que tienen como depresión, padre, que estoy triste. Claro, hay que tener un poco de guía espiritual también para saber si es enfermedad espiritual o no, porque a veces incluso el sacerdote, si ve que la cosa es, como decía el padre Enrique, cuando la cosa es como más médica, pues también es un consejo. Sí, pero aquí hemos de hacer una distinción que muchas veces no se quiere hacer. Y es que hoy en día los psiquiatras y psicólogos a todo le llaman depresión. Entonces, tú estás un poco mal porque tienes no has de tener problemas, un antidepresivo. Uy. No, cuidado. No nos pasemos a que todos son depresiones. Claro. Ni a que todo no es nada. No. Cada cosa es cada cosa, pero hay que saber identificar. Sufrir un poco es normal. Claro. Tener bajones es normal. Ahora aquí estamos hablando, una depresión es un hecho grave que tú solo es casi imposible que salgas y necesitas ayuda de un psiquiatra, incluso a veces de un psicólogo y a veces de una dirección espiritual que te sepa llevar. Pero todo va junto. Claro. Quiero decir, pensar aquello que decía Benedicto XVI, pero todos los clásicos, ¿no? Hemos de aplicar la fe, muy bien, pero también la razón. Claro. La medicina actúa y hay cosas que es una enfermedad. A nadie le dirán, mire, oiga, usted tiene un cáncer, rece el rosario que se le cura. No, eso no va. Claro. Rece el rosario para que Dios le dé esperanza y le ayude, pero tómese la medicación o lo que le diga el médico. Claro. Entonces, claro, en ese sentido, los médicos pueden hacer muchísimo, sobre todo en lo que son enfermedades. Es su forma de... O sea, para eso están los médicos, para las enfermedades. Otra cosa es que en medio de las enfermedades es verdad que una buena actitud espiritual ayuda. Por ejemplo, está demostrado que ciertas enfermedades se agravan cuando la gente pierde la esperanza. Claro. ¿Por qué? Porque cuando te hundes, tu esperanza se hunde, pierdes defensas y la enfermedad ataca mucho más fácilmente, cualquier enfermedad, desde el cáncer a cualquier otra. Entonces, mantener la esperanza ayuda muchísimo. ¿Lo cura todo? No, claro. Porque si no, no nos moriríamos nunca. Y todos los santos se han muerto. Claro. Los que están en el cielo, todos se han muerto. Entonces, de momento, bueno, menos la Virgen. Todos los demás, y la Virgen también, se puede considerar la muerte o al menos la asunción de la Virgen, depende cómo quieras cogerlo, tradición occidental, oriental, pero ya está. Claro. La gente nos moriremos antes o después. Entonces no es aquello de decir, bueno, entonces yo no me moriré si me vuelvo optimista y tengo buenas vibraciones. No. Claro. También te morirás, antes o después. Padre Enrique, ¿y unas palabras sobre el suicidio que nos decía Sara? Bueno, el suicidio, claro, aquí cuando hablamos de suicidio en este sentido, hablamos de ese suicidio provocado por una depresión grave. Porque hay dos tipos de suicidio. El suicidio del que queda obnubilado por el dolor y por la depresión. En este sentido, realmente, la Iglesia enseña que ante un dolor muy grave o un tipo de depresión grave, se obnubila la conciencia y muchas veces el suicidio, que de por sí es un pecado gravísimo, pero es muy difícil poder condenar a la gente que se suicida cuando está en situaciones absolutamente extremas.
Claro, les falta conciencia. Les falta conciencia y les falta sobre todo darse cuenta de lo que están haciendo y poder tener otras respuestas. Claro. Muchas veces se van al médico porque tienen enfermedades terminales, lo que sea, y el médico les dice, lo mejor es acabar con el dolor. Uy. Así que acabemos con usted y dejará de sufrir. En vez de decirle, a ver, ¿cómo hacemos con paliativos para que usted no sufra? Y pueda vivir al menos sin dolor. Claro. Sí, No. Muerto el perro, muerta la rabia. Lo siento decirlo así, pero es que lo plantean así. O sea, yo recordaré siempre de un médico que le dieron un diagnóstico, un médico no cristiano, para nada. Le dieron el diagnóstico de que tenía cáncer, un cáncer terminal. Terminal quería decir que se moriría de ese cáncer. Pero podían pasar 2 años antes de que se muriese. Anda. Había todo un tratamiento para alargar y para poder vivir bastante tiempo con buen nivel de vida. Ese día que lo supo, se fue a su hospital y exigió que lo matasen allí mismo. Hola. Y cuando hubo la eutanasia, en 2 horas estaba muerto. Vaya. Entonces dices, bueno, eso, claro, es falta de fe, falta de esperanza y falta de caridad de los méritos, de los médicos con él. Claro. Y de no hacerle entender todo el bien que hubiera podido hacer en ese tiempo. No, ya no puedo vivir como yo quiero, tengo derecho a autosuicidarme. No. Entonces, otra cosa es el suicidio, por eso decimos, uno es este tipo de suicidio, que realmente es ideológico. Yo si no puedo vivir como yo quiero, me suicido. Y otro es el del que está sufriendo un dolor grave y una depresión grave, al cual juzgarlo, que esto se condena directo, aunque es un pecado grave en sí mismo, es muy difícil. Gracias a Dios, la misericordia de Dios será grande para este tipo de gente que se ha acabado suicidando, pero qué grado de culpa tenía. Y además hay otro problema, y esto yo lo he visto en gente, de alguno que de hecho se murió, pero que hay un tipo de suicidio que no es suicidio. Y me explico. Son suicidios que han salido mal. A ver si me explico bien. Esto parece absurdo decirlo así. Gente que está tan sola, que no le hacen caso su familia, sus amigos, que a veces se lo autocreen ellos, que no les hacen caso y tal, pero se ven que hacen tentativos de suicidio, que no quieren suicidarse, pero que la gente crea que sí, para que les atiendan, para que les den importancia, llamar la atención. Anda. Y entonces hacen semitentativos pensando de no morir y algunos se mueren. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, ese tipo de gente que a veces hace 6 y 7 tentativos y no se acaba de morir, porque en el fondo no quiere morirse. Lo que quiere es que estén por ella, o por él, por esta persona. Claro, todo este tipo de personas que sufren muchísimo y que sí, que hay una alteración psíquica, muchas veces. No decimos que estén locos, decimos simplemente alteración psíquica que les hace no ver la realidad exactamente como es. Y que a veces se ven menospreciados y no lo son tanto a veces. A veces sí, Entonces necesitan una atención personal que no les dan. Si los que están con ellos les hubieran atendido de otra forma y no les hubieran dejado como una loca o como un loco, que claro, a lo mejor no llegarían a estos niveles. ¿Me explico? Y entonces, padre, delante de una situación de suicidio, digamos, perpetrado completo, claro, a los cristianos nos sale rezar por los difuntos. Sí. Entonces, ¿cómo nos ponemos delante de una oración de este tipo? Bueno, a ver, el cristiano sabe que ante los que se mueren se hacen las exequias, que es la oración propia por los difuntos. Cuando el que se suicida por enfermedad, por ese tipo de situación desastrosa, la Iglesia no niega las exequias. ¿Cuándo niega las exequias? Cuando uno se suicida por no fe. O sea, cuando un ateo o una persona dice, no vale la pena vivir así, yo me suicido porque antes está la muerte que el vivir como estoy. Pero sin ese dolor, sin esa depresión, simplemente renunciando a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiera. Y estando en plena conciencia. Cuando una persona hace esto, se le ha de negar el entierro cristiano,
Pero así todo, rezar por él se puede, ¿eh? ¿Verdad que sí? Claro que se puede rezar por él. Y esperemos que Dios tenga misericordia, como decía aquel, ¿no? Decía, era el santo cura de Ars, ¿no? Me parece que decía, cuando se le viene a aquella señora que el marido se le ha suicidado tirándose de un puente. Sí, sí, sí. Y que responde él, si no recuerdo mal, responde algo como: bueno, el Señor ha tenido posibilidad de convertirlo desde que se tiró del puente hasta que llegó abajo. Sí, señor. ¿No? Entonces, pues rezamos por él, ¿eh? Porque puede ser que sea salvado. Y aunque tenga un purgatorio más o menos amplio, hay que rezar por los difuntos. Claro, siempre. que siga misericordia. Pero yo diría también rezar por los vivos. Porque a veces a mí me da la impresión, y a veces lo hago yo también de mal, que una vez alguien se muere, entonces rezamos mucho por el difunto, y mientras está vivo, antes de que se muera, no rezamos por él. No es más importante rezar por los vivos que los difuntos. No es que no sea bueno rezar por los difuntos, sí. Es muy bueno, claro. Pero por los vivos a veces también. Cuando ves que alguien sufre y sufre mucho, oye, ¿por qué no rezamos por esas personas? Que sufren. Que sufren y que pueden llevar a consecuencias. Recemos antes por ellos y también por los difuntos, pero recemos por los vivos. Claro. ¿No? Pues nos quedamos, Padre, con este consejo de la sabiduría del Padre Enrique que nos gusta tanto, y además todavía más si recibimos, como siempre, esa bendición que siempre nos da. Pero antes, como siempre, no se olviden de nuestro correo electrónico, veamos.nazarettv@gmail.com, aquí sobre impreso, ¿verdad? Y luego también de visitar nuestra web, que es la vuestra, de Nazaret TV, donde encontrarán material para formación y para información. Pues vamos, Padre Enrique, con la bendición de siempre que tanto necesitamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.